Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en John Wayne Gacy, la historia de Pogo, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores entre 1972 y 1978. La desaparición de Robert Piest hizo saltar todas las alarmas el 12 de diciembre de 1978. Robert era un adolescente de tan solo 15 años y que había concretado una reunión con John Gacy para realizar una entrevista de trabajo, y esta fue la última vez que fue visto con vida. Las sospechas se centraron en John. Era lógico, pues era el último que había estado en contacto con el joven Robert. Tan solo una semana y media después, el 22 de diciembre de ese mismo año, confesaría todo, y es que, tras haber realizado unos registros en su vivienda buscando pruebas sobre la desaparición de Robert Piest, se encontraron múltiples documentos de desapariciones que se habían producido anteriormente. Pero empecemos por el principio. Conozcamos quién fue John Gacy, también conocido como Pogo, el payaso asesino. Era el Chicago de los años 40, a principios de esta década. Concretamente, el 17 de marzo de 1942 nació John Wayne Gacy, y no de manera fácil. Precisamente, el parto se había complicado al venir de nalgas, y además nacería con un problema cardíaco con el que tuvo que convivir el resto de su vida. John sería el segundo de 3 hijos y el único varón del matrimonio formado por John Stanley Gacy y Marion Elaine. Su relación con su madre y sus 2 hermanas siempre fue estrecha, manteniendo un buen vínculo entre ellos. Sin embargo, la relación con su padre era radicalmente distinta, con una actitud déspota y opresiva que le causaría severos problemas psicológicos. John Stanley tenía graves problemas con el alcohol y era habitual que bebiera más de la cuenta, de manera frecuente. Esto, ligado a su mal carácter, esto suponía una pesadilla para John en su día a día. Pero él adoraba a su padre. La figura paterna era de suma importancia, queriéndole impresionar de manera constante para ganarse su aprobación, pero las reacciones de su padre no eran las esperadas en ningún momento. John Stanley abusaba de toda la familia. El cinturón de cuero era el objeto favorito con el que golpeaba la voluntad de todos, infundiendo puro terror. Era la tónica habitual en la residencia de los Gacy. Castigos físicos, humillaciones y motes de calibres de marica, niño de mamá o mariposón conformaban el ambiente opresivo de los primeros años de vida de John Wayne Gacy. Pero además, no solo tuvo que sufrir los abusos de su padre, pues cuando tenía 9 años de edad, un contratista amigo de la familia también abusó sexualmente de él. Pero esto no era todo. Hubo algo que también le marcaría profundamente, y serían los abusos que sufría su madre. Esto provocó en John una huella emocional tan profunda que le pasaría factura y comenzaría a ser visible en su adolescencia, en su etapa sexual. Los problemas sexuales serían algo que terminaría por acompañarle el resto de su vida. De hecho, a los 18 años, cuando tuvo el primer encuentro sexual con una mujer, se desmayó. A la edad de 11 años, sufrió un terrible accidente. Un columpio fue a parar directamente a su frente, provocándole la formación de un coágulo que quedaría alojado en el cerebro durante 5 largos años. No fue hasta los 16 años cuando comenzó a sufrir una serie de desmayos que parecían injustificados. El padre, cansado de ver a John en su faceta inútil de impresionarle, achacó esos episodios a un mero afán de seguir implorando su atención. El coágulo terminó por desaparecer tras recibir tratamiento médico y tras abandonar hasta 4 institutos diferentes. Se
se mudó con 20 años hasta Las Vegas. Ahí encontró su primer empleo en una funeraria, aunque tan solo duraría 3 meses. Este sería quizás el punto de partida de su futura carrera criminal, y es que durante esos 3 meses experimentaba con los cadáveres que llegaban a la funeraria. Pasado este tiempo, volvería hasta su ciudad natal, a Chicago, para graduarse finalmente. Tras ello, comenzó a trabajar como aprendiz en una compañía de zapatos. A partir de aquí, se iniciaría un progresivo ascenso hasta llegar un año después, en 1965, hasta ser el vicepresidente de dicha compañía de zapatos. Su vida social era excelente y era una de las personas más queridas y carismáticas de su entorno. No adelantemos acontecimientos, retrocedamos un año, a 1964, durante los ascensos que se produjeron entre 1964 y 1965 hasta llegar a ser vicepresidente. Se traslada en un momento dado a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Es aquí cuando conoce a Marlene, quien unos meses después se convertiría en su primera esposa. Los problemas sexuales seguían siendo un problema importante en la vida de John. Esto provocaba que no pudiera tener erecciones. En una ocasión lo consiguió y fue la vez en que el matrimonio engendró su única hija. Este evento, que coincidió con la primera experiencia homosexual de John en los suburbios de la ciudad. El matrimonio con Marlene terminó en 1968, cuando fue acusado y condenado por abuso sexual a menores, pero tras cumplir la condena, el éxito tocó a la puerta de John. Volvió a casarse y engendró un segundo hijo. Sus espectáculos como Pogo el payaso iban viento en popa y consiguió ganarse el respeto de toda la comunidad. También coqueteó con la política y se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Comenzó limpiando oficinas, pero terminó siendo vocal de mesa. Estaba claro que el carácter de John era bien acogido por todos. Este éxito le llevó incluso a que los servicios secretos de Estados Unidos le autorizaran para acceder a la información clasificada. Todo un hecho que sonrojaría a los servicios secretos cuando la doble vida de John saliera a la luz. En los suburbios de la ciudad se reunían jóvenes de escasos recursos que recurrían a la prostitución para poder subsistir. Este escenario era prácticamente perfecto para John. Acudía hasta la zona y los recogía con su vehículo. Les prometía que les iba a ofrecer un buen trabajo, que les permitiría vivir dignamente y alejarse de una vida infortunada. Nada más lejos de la realidad. Bajo todas aquellas promesas se escondía una intención verdaderamente terrorífica. Una vez tenía a aquellos jóvenes dentro de su círculo de control, comenzaban las pesadillas. En 1971 compró una casa en una zona anónima de Norwood Park. Allí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en su lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes libres de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Las crónicas sitúan el 2 de enero de 1972 como la fecha en que cometió su primer asesinato a sangre fría. Aquella noche merodeó por la estación de autobuses de Greyhound y se encontró con un adolescente de apenas 15 años. Era Timothy McCoy. El aspecto de Timothy llamó su atención, frágil y muerto de frío. Parecía estar esperando a alguien. Gacy detuvo el vehículo negro que conducía cerca de aquel joven e inició una serie de preguntas aparentemente inofensivas. Todo se desarrolló con relativa rapidez. Gacy le convenció para subirse al coche. Le había prometido que le daría cobijo durante aquella noche, pues le había dicho que tenía que esperar 10 horas hasta poder volver a emprender un viaje que había iniciado.
Gacy se lo llevó hasta su casa. Allí le ofreció una habitación donde pasó la noche y por la mañana Timothy se levantó para preparar el desayuno en agradecimiento por la hospitalidad de Gacy, pero cometió un error fatal. Fue hasta la habitación de John sujetando el cuchillo con el que había estado preparando la comida. Adormitado todavía, Gacy abrió los ojos y no pudo ver más allá del filo del arma. Se abalanzó sobre el joven Timothy, que tras arrebatarle el cuchillo acabó brutalmente apuñalado y después enterrado en el propio jardín de Gacy. No fue hasta 1975, 3 años más tarde, cuando volviese a cometer otro asesinato. Fue el 29 de julio, cuando uno de sus empleados, John Butkovich, acudió hasta su casa para reclamarse los sueldos atrasados que tenía por pagar, pese a que en un primer momento consiguió apaciguar el enfado de aquel joven de 17 años y que se marchase por donde había venido. No pudo evitar ir a buscarlo después y lo encontró. Le dijo que volviese a su casa para recoger el dinero que le debía. Esa fue la última vez que se vio con vida al chico. Gacy alegó que le entregó el dinero en mano porque su única intención era fugarse. Fue creída su versión. A lo largo de 1976 se fueron produciendo otras misteriosas desapariciones, personas que parecían estar siendo tragadas por la tierra y de las que no quedaba rastro alguno, adolescentes que desaparecían repentinamente y no volvían a ser vistos. La dinámica era siempre muy similar: acercarse hasta el objetivo y convencerle de que le daría trabajo o dinero fácil. Esta misma tónica siguió repitiéndose a lo largo de 1977, en la que una lista interminable de jóvenes acabaron violados, torturados y olvidados entre el sótano y el jardín de Pogo, salvo 3 que acabaron siendo arrojados a un río. De noche y con intención de encontrar a su próxima víctima, John recorre las zonas donde se concentra este tipo de personas que nadie va a echar de menos: adolescentes conflictivos, fugados de sus casas y dedicados a la prostitución para ganarse la vida. Eran objetivo fácil para las intenciones que se escondían tras su carisma. Cuando tenía a su víctima en el punto de mira, se acercaba para ofrecerle dinero a cambio de sexo o algún pequeño trabajo con el que ganarse algo de dinero. Le convencía para que se subiera a su coche y se los llevaba hasta su casa. Una vez allí, comenzaba todo un ritual. Les invitaba a tomar unas copas de alguna bebida fuerte para hacerles perder el sentido lo antes posible. Cuando el alcohol había hecho su trabajo, daba inicio a un truco de magia que hacía en sus espectáculos como Pogo el payaso. Consistía en aferrar a sus muñecas a unos grilletes e intentar liberarse sin emplear la llave. Con esta excusa dejaba inmovilizada a su víctima, quedando todavía más vulnerable. Los torturaba y los sodomizaba para acto seguido estrangularlos. Se deshacía de los cuerpos dejándolos en el sótano, cubierto por cal viva. Pero llegó un momento en que el volumen de cuerpos aumentó, de tal manera que tuvo que comenzar a cavar en su jardín. El olor nauseabundo que comenzó a rodear la casa de Gacy comenzó a ser molestos en las viviendas aledañas. Los vecinos incluso llegaron a llamar a los exterminadores al ver la zona plagada de insectos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 15 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Beast, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica.
pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. La recopilación de pruebas era cada vez más evidente, le situaban sin duda alguna en el centro de todas las sospechas y la máxima condena estaba cada vez más cerca. El juez emitió un permiso para poder hacer las excavaciones pertinentes en el suelo de la propiedad de Gacy. Al hacerlo, decenas de huesos comenzaron a ver la luz. Ya no tenía escapatoria, lo confesó todo. El juicio duró un total de 5 semanas y la deliberación del jurado un par de horas. El veredicto fue claro, culpable de todos los cargos. Fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.